La primera mujer en gobernar México, Claudia Sheinbaum, tendrá retos urgentes al arrancar su sexenio. Ya hablábamos con Marco Oviedo en relación a los temas de economía y finanzas. Sin embargo, pues hay mucho por delante en otros rubros que hacer, como es la salud y la seguridad. Vamos a platicar con Sofía Ramírez, ella es directora general de México ¿Cómo vamos? ¿Cómo está, Sofía? Buenas tardes. Darío, Rogelio, qué gusto saludarles a ambos. Buenas tardes. Sin duda, una de las asignaturas pues más golpeadas en esta administración es lo que tiene que ver con la salud. Haciendo un balance de fin de sexenio, ¿qué nos puedes comentar al respecto? El saldo con el que se va el presidente López Obrador y el tamaño del desafío que va a tener por delante Claudia Sheinbaum. Pues mira, no me parece casualidad que hayas elegido el tópico posiblemente más difícil en términos de los pendientes que se quedan al final de la administración López Obrador y que ahora, bueno, pues tendrá que resolver la futura presidenta Sheinbaum a partir del día de mañana. Primero que nada, con datos del INEGI 2022, 50 millones de mexicanas, mexicanos sin acceso a servicios de salud. Se dice muy rápido, pero es casi 40% de la población que además pues ha visto un incremento desde el gasto de bolsillo del 30%, es decir, de lo que nos cuestan las recetas, las consultas, todo esto entre 2018 y 2022, sin mencionar que incluso con las últimas mediciones, ya yéndome a los datos de la primera quincena de septiembre, pues se ha visto cómo ha aumentado muchísimo en términos de lo que contabiliza el INEGI para la inflación, justamente el gasto de bolsillo en el rubro de salud. Entonces, primero que nada, el tema de salud, que en México está todavía muy vinculado al estatus laboral, el empleo informal, este que conglomera distintos tipos de informalidades, pues una de sus características es justamente la falta de cobertura en servicios de salud. Y bueno, pues el mayor rezago lo tiene el sureste mexicano, donde entidades federativas alcanzan hasta dos terceras partes de la población sin acceso a servicios de salud de ningún tipo. Ya no olvídate el privado, etcétera. Segundo, creo que el tema del gasto público en salud también vale la pena retomarlo, porque la OCDE, no, perdón, la Organización Mundial de la Salud recomienda que se gaste 6% del PIB en el rubro de gasto público en salud. En México estamos gastando 2,7% del PIB. No ha mejorado, se ha incumplido la promesa, el compromiso del presidente López Obrador de principios de sexenio de aumentar en un punto porcentual este gasto en salud. Y bueno, pues sobre todo el otro 3%, insisto, se ha venido compensando desde el bolsillo de las familias, lo cual, bueno, pues no es nada alentador porque justamente la salud es uno de estos motores de la movilidad social, Darío. Claro, Sofía. Gasta el gobierno de la 4T poco en salud, poco en educación, pero mucho en apoyos sociales y eso le gusta a la gente. Pues sí, Rogelio, la verdad es que parte del tema es, vivimos en un país profundamente desigual. Podemos argumentar que la pobreza está sobreestimada, pero mira, en el tiempo se mide más o menos igual y creo que de fondo lo que yo me quedaría es una tercera parte de la población en México no alcanza a comprar la canasta básica alimentaria para todos los integrantes de su hogar con el ingreso laboral que perciben. Entonces, pues ahí te das cuenta que si un tercio de la población no puede comprar comida con el dinero del trabajo, pues algo está mal. Si eso lo ampliamos además a la canasta alimentaria y no alimentaria, es decir, también sumándole un papel del baño, unas toallas sanitarias, posiblemente un poco de transporte y demás, pero lo muy básico, estamos hablando que dos terceras partes de la población viven en hogares donde con lo que ingresan por trabajo no les alcanza para pagar lo que necesitan todos los integrantes de ese hogar. Entonces, tomando eso como punto de partida, pues sí, claramente hay lugares, hay familias, hay regiones, hay grupos socioeconómicos donde las transferencias son pues una manera de simplemente llegar a fin de mes. Creo que eso es algo que hay que reconocer. Y sin embargo, me parece también que es importante reconocer que el 70% de los ingresos de las familias en México viene del trabajo. En ese sentido, bueno, pues López Obrador tiene una gran aprobación presidencial, entre otras cosas, justamente por el incremento del 20% que han tenido los ingresos laborales de las familias. Entonces, como pueden ver, pues sí, ciertamente el progreso social no ha avanzado con la velocidad que se necesita, entre otras cosas, porque hay importantes rezagos en el sureste mexicano, sobre todo.
Pero bueno, pues me parece que si vamos desglosando, ya hablamos de salud, en educación, pues se ha visto un incremento en la proporción del gasto, por ejemplo, de pago de nómina y de servicios personales, que no necesariamente es contrario a lo que se esperaría, pero volvemos a, esperar, a observar una cosa similar a la que tenemos en salud, donde el gasto en educación está muy por debajo de lo que se recomienda a nivel internacional y que todavía tenemos pues un rezago muy importante en términos del dictamen, de la evaluación post pandemia para saber dónde están los rezagos. Y en tercer término, vaya, cuando hablamos de movilidad social, de progreso social, pensamos en tres cosas: salud, educación y seguridad pública. Y ahí nuevamente México nos queda a deber en términos de asignación de prioridades, porque mucha Guardia Nacional, pero cero policía de proximidad. Hemos visto cómo en términos del gasto por habitante, el gasto en seguridad pública pues es prácticamente la mitad de lo que se gasta en países de la OCDE, incluso por debajo de los países de la CEPAL, es decir, de Centroamérica, el Caribe y Latinoamérica en general. Entonces, realmente en cualquiera de las comparaciones, México sale mal parado porque entre otras cosas, pues la mayor inversión en seguridad pública debiera hacerse a través de los municipios, que son justamente los que crean las capacidades en la policía local, en la proximidad y demás. No se espera que contraataquen el crimen organizado, pero sí, pues justamente a los delitos que tienen mayor impacto en la cotidianidad de las personas. Y pues si nos vamos justamente al tema de la violencia y del costo de la violencia, pues hemos visto cómo entre 2022 y 2023 el incremento ha sido del costo del delito de 8%, es decir, más que lo que se pudo haber incrementado, pues muchos de los rubros, digamos, de crecimiento, por supuesto, de desarrollo. El incremento tan importante en el costo de la seguridad, pues está allí. Y por otro lado, pues también un incremento importante en la incidencia delictiva de los delitos, digamos, que son del fuero local. De ahí la importancia y la incomodidad que generó toda la discusión alrededor de la reforma al Poder Judicial, porque nada se habló ni del MP, del Ministerio Público, ni de la Policía de Proximidad, ni nada por el estilo. Sofía, hablábamos hace rato de los claroscuros del gobierno de López Obrador. ¿Qué positivo le ves que deja como legado el presidente? Pues mira, me parece que lo más importante que deja el presidente son dos cosas. Uno, la narrativa de no solamente la visibilización de las desigualdades y de la pobreza en México todavía, sino por supuesto haber hecho algo al respecto. Y en ese sentido, creo que el incremento al salario mínimo fue muy importante. Sin duda, tuvo una acumulada, un incremento acumulado de más del 100% en esta administración, ya en términos reales, es decir, descontando la inflación. Pero a mí el sabor de boca que me queda es, solo se preocupó por aquellos que ya tenían un empleo formal, que sabemos en México es pues, menos de la mitad de la población. El 54% de la gente que trabaja tiene todavía un empleo informal y por lo tanto ahí no se impacta de manera directa el salario mínimo. Los que siempre sacan el argumento de, bueno, pero también el ingreso laboral informal subió, sí, sin duda, subió 20% más o menos, entre 18 y 20%, dependiendo, digamos, en dónde, cómo lo midas. Pero lo que es cierto es que pues tuvo más que ver con la actividad económica pospandémica, con la recuperación y sí tal vez con una suerte de efecto faro del salario mínimo, pero pues obviamente en una desaceleración económica como la que estamos viviendo ahorita, pues la creación de empleo formal definitivamente va a un tercio de lo que tendría que estar generándose este año. Y pues por otro lado, eso no compensa que cuando no haya crecimiento, pues los primeros salarios, ingresos impactados serán justamente los de la población en la informalidad laboral. Pues Sofía Ramírez, directora general de México, ¿cómo vamos? Como siempre, un placer platicar contigo. Muchísimas gracias por estos minutos. Darío, Rogelio, el gusto es mío. Hasta luego. Hasta pronto. Claudia Sheinbaum.